Al igual que ocurre con marketing, que una y otra vez estamos haciendo muchas tareas que se pueden automatizar, como el envío de correos a ciertos contactos que han hecho algunas de nuestras acciones, y para ello iríamos a Workflows en HubSpot. De hecho, hay un tutorial explicando cómo podemos crear nuestros workflows dentro de HubSpot. Igual ocurre en la parte de ventas. Muchas veces hacemos tareas rutinarias de seguimiento de correos, de prospectos a los que estamos cualificando, e incluso cuando hemos ido a un evento o hemos hecho algún webinar, queremos hacer un acercamiento y enviar una serie de correos y de acciones que no queremos pasar por alto. Bueno, en este caso, que es una comunicación más personalizada y además está utilizada como si le enviáramos un correo one-to-one, para ello utilizaremos una parte de automatización de ventas, que son las secuencias. ¿Qué son las secuencias? Bienvenido a tu canal de marketing y HubSpot. Bienvenido a HubSpotero. Las secuencias de HubSpot son una herramienta muy potente de automatización para la parte de ventas. Si bien difieren en algunos aspectos con los workflows, la esencia podríamos decir que es muy parecida: automatizar una serie de acciones desde el punto de vista de ventas en lugar desde el punto de vista de marketing. ¿Qué tipo de acciones son estas? Pues el envío de un correo one-to-one, es decir, no queremos enviar una plantilla de newsletter, sino una comunicación que nosotros mismos redactaríamos por correo, el crear tareas de forma automática y el avisarnos de hacer ciertas llamadas. Esto lo podemos automatizar, podríamos utilizar un workflow para enrolar contactos, para apuntar contactos a una secuencia y que fueran recibiendo estas comunicaciones. Pero lo cierto es que cuanto más personalizado esté la comunicación, mucho mejor. No queremos que el usuario que lo reciba sienta que se ha hecho un envío masivo a toda la base de datos y por lo tanto no se ha dedicado un tiempo a saber cuál es la necesidad real de ese negocio. Por lo tanto, las secuencias no es para ahorrarnos trabajo y hacerlo mal, sino a que podamos automatizar aquellos pasos que debemos hacer y esto nos permite hacer una mejor parte en ventas. Por lo tanto, si normalmente hacemos un seguimiento a cierto envío de correos, como una prospección, o por ejemplo un seguimiento a contactos que han venido a un webinar o han acudido a un evento, podemos automatizar el envío de un correo, una llamada, realizar una conexión en LinkedIn, etc. Bueno, HubSpot viene con unas plantillas de correos que podemos utilizar para nuestras secuencias, a su vez que tiene unas plantillas de secuencias para que podamos personalizar y utilizar nosotros mismos. Bueno, vamos a ver cuáles son algunas de estas y cómo podemos crear nuestra propia secuencia tipo que podamos utilizar en nuestra parte de ventas. Vamos a verlo en el portal. Las secuencias se encuentran disponibles dentro de los portales que tienen habilitado Sales Pro o Sales Enterprise. Como siempre, HubSpot brinda distintas pruebas de 14 días de duración para ver si esto encaja con nuestras necesidades. En este caso vamos a ver en este portal de demo cómo podemos utilizar las secuencias y ver realmente lo potente que son para nuestro día a día en el equipo comercial. Como vemos, dentro de Sales Pro llegamos a tener la capacidad de crear hasta 5.000 diferentes secuencias. Y estas secuencias, como vamos a ver, tienen la posibilidad de partir desde cero, como veremos a continuación, o como podemos utilizar una serie de plantillas que podamos personalizar a nuestras comunicaciones. Esto puede ir desde una conversión en nuestra página web, una conversión de alto nivel o que entendamos que nos puede abrir la posibilidad a la hora de hacer una comunicación con nuestros contactos, y también algunas otras que tenemos aquí. Bueno, ¿cuáles son estas plantillas de secuencias? Pues como vemos aquí, conversión reciente, seguimiento de una feria de exposición o conferencia, una solicitud de producto o demo, un follow-up o lo que sería un seguimiento tras una llamada o una reunión, de tal forma de que consigamos cerrar una reunión de alto interés para poder hacer prospección, poder dejar un mensaje cuando no hemos contactado con ellos, reprogramar una reunión si hemos visto que el usuario no se ha presentado o la ha cancelado sin contactar con nosotros, y el volver a abrir una puerta que quizás se cerró
desde la parte de ventas allá unos meses atrás. Bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, el de la conversión reciente para ver cuáles son las funcionalidades más comunes que tienen nuestras secuencias y a partir de aquí poder crear esto mismo desde cero en una que se adapte a nuestras necesidades. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Escogiendo la plantilla de secuencia conversión reciente, vamos a ver a la derecha cómo tiene 5 pasos. Estos pasos se van a completar en 6 días laborables y la secuencia se va a parar en cualquiera de los casos que aquí se definen. Las secuencias están hechas para que si el usuario contesta, no se le vuelva a enviar un correo automatizado, sino que ahí entremos nosotros con la personalización y por lo tanto le demos ese valor real de que le estamos escuchando. O bien si programan una reunión con nosotros a través de la aplicación de HubSpot. Igualmente, también nosotros podríamos pausar esta secuencia de envío de correos y de acciones, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues por una parte tendríamos un primer correo automatizado, va a intentar coger los datos si los tienes del contacto y de la empresa y tiene 2 marcadores. Bueno, ¿qué son estos marcadores? Estos marcadores es donde entra nuestra personalización. Al final, los correos que enviamos a nuestros contactos desde la parte de ventas son siempre muy similares. Intentamos abrir la conversación para que se produzca un interés y podamos entrar por ahí para vender. Pero no todas las empresas tienen las mismas necesidades y no todos los contactos están siempre en el mismo cargo, en el mismo rango de empresa, lo que llevándonoslo a la parte de marketing diríamos lo que es el buyer persona. Por lo tanto, deberíamos adaptar esta serie de comunicaciones. Y esto no se saca de una variable que esté en nuestra ficha de contacto de empresa. Esto ya es nuestra labor comercial. Y para eso tenemos aquí estos marcadores. Adicionalmente nos va a crear una tarea de 2 días después para que llamemos al contacto y hagamos el seguimiento. Veremos luego qué opciones de configuración tienen estos checks y lo que significa. Luego tiene otro correo y vuelve a pasar lo mismo. Va a coger el contacto de la ficha de contacto, pero lo que está marcado en amarillo es algo que se espera que personalicemos para este contacto y por lo tanto para esta empresa. Y ocurre igual con el resto de tareas. Bueno, si le damos a crear secuencia, veremos cómo podemos personalizar y cómo podemos jugar con algunos de estos parámetros. Lo primero, lo que vemos aquí no dejan de ser plantillas. ¿Dónde están estas plantillas? Estas plantillas las tenemos disponibles en conversaciones plantillas. Aquí tenemos las 3 que acabamos de crear con nuestra biblioteca. Podemos crear cualquiera que nosotros queramos desde cero o bien, igual que ocurre con las secuencias, tenemos una serie de plantillas utilizadas desde la parte de ventas. Es decir, que hay una serie de contenido, de copies que se pueden descargar desde la página web de HubSpot como plantillas de ejemplo para conexión, para puerta fría, para distintas comunicaciones. Si bien la gran mayoría están en inglés, con una rápida traducción, pues tendremos un gran abanico de plantillas que nosotros podemos utilizar. Volviendo a nuestra serie de pasos que están dentro de la secuencia, pues vemos que aquí yo podría cambiar esta plantilla o clicando en editar, pues puedo editar el copy de esta plantilla. Hemos de decir que al hacer esto modificamos esta plantilla para esta secuencia y para los correos que se envíen a futuro. Obviamente los que ya se han enviado no podemos modificar el contenido. Si queremos reordenarlo, pues mover hacia arriba o mover hacia abajo y en el último paso eliminar. Igual ocurre con llamadas o con tareas. Como vemos, tenemos distintos tipos de tareas que podemos asignar. Otro para que podamos asignar cualquier tipo de acción que queramos, como podría ser incluso una visita presencial o cualquier tipo de tarea, una llamada, un correo, que no es que se le envíe, sino nos va a crear una tarea para que le enviemos un correo. Y aquí iríamos a la parte de LinkedIn Sales Navigator, un mensaje email o solicitud de conexión dentro de LinkedIn.
las tareas tienen que ir, o los pasos dentro de las secuencias tienen que ir en cascada, es decir, siempre tiene que ocurrir el anterior para que pueda seguir, ¿no? En el caso de que sea una tarea que lo único que queramos es hacer algún aviso o generar alguna alerta o hacer un seguimiento, pero no queremos que pare el correo automatizado, podemos decir que continúe sin completar la tarea. Y por lo tanto así automáticamente lo hará. Si no, hasta que no marquemos la tarea como hecha, no lo va a hacer. De hecho, tenemos que ver la diferencia entre un correo automatizado y una tarea que es enviar este correo. Bueno, este correo no se enviará a menos que le demos a completar la tarea. Si no es lo que queremos hacer, pues crearíamos un elemento que es un correo automatizado. Si no, como vemos aquí, pues es un correo, es una tarea para que nos recuerde que enviemos ese correo. ¿Cómo personalizamos el contenido de cada una de las plantillas que vemos aquí? Pues en todos los pasos es exactamente el mismo. Seleccionamos en la plantilla el correo que queremos editar, le damos a editar y vamos a poder modificar esta plantilla para la secuencia. Cuando ya tenemos todos los pasos creados, vamos a la pestaña de configuración y vamos a ajustar los parámetros que nos permiten las secuencias, que es que se envíe solo de lunes a viernes y además que los correos electrónicos vayan como respuesta del anterior, es decir, como si entráramos en nuestro cliente de correo y le diéramos a responder. Así también, como queremos que sea algo un poquito más natural, pues vamos a enviarlo en el intervalo de una jornada laboral. Si queremos que nos avise por correo de las tareas que se van creando, pues encenderemos el check y cuando queremos que nos llegue, y si no, pues como ya sabemos, dentro de ventas tareas estarán todas nuestras tareas usadas. Y por último, la automatización de las inscripciones dentro de la secuencia. Bueno, esta parte la veremos en otra ocasión junto con la automatización de los workflows de cómo escribir contactos de forma automática en las secuencias. En principio, tener en cuenta que cualquier usuario que responda a un correo y cualquier usuario que genere una reunión va a parar la automatización y la inscripción de la secuencia. Si además quisiéramos meter a todos los de la empresa, pues añadiríamos aquí este check. Si no, pues cualquier otra automatización lo veríamos en unión con workflows. Bueno, ¿y esto cómo se utiliza? Porque aquí hemos visto cómo tenemos una plantilla, una serie de plantillas de correos que podemos utilizar en secuencias. Sería el mismo proceso en el caso de querer crearlo desde cero, pero ¿cómo las utilizamos? Pues en este caso vendremos a automatización, secuencias, iremos a administrar, seleccionaremos nuestra secuencia deseada y clicaremos en inscribir contactos. Bueno, como mencionábamos, vamos a seleccionar un contacto en vez de muchos porque queremos personalizar la experiencia. Tenemos a siguiente y nos va a decir todos los datos que no tenemos de este contacto. En ese caso lo tendremos que personalizar. Si ya estuvieran estos datos como fichas dentro del contacto, automáticamente no nos va a coger. De hecho, al introducirlos aquí en la secuencia, nos va a actualizar en el CRM los datos de este contacto. Ya hemos actualizado todos los datos de la ficha de contacto y de empresa y nos quedan solo los marcadores. Como hemos visto, pues estamos hablando aquí de contenido que ha descargado del sitio web. Obviamente no todo el acercamiento es igual. No tiene que ver lo mismo un ebook, que se haya apuntado a un webinar, que se haya descargado un checklist, que se haya descargado una infografía, etcétera, etcétera. Bueno, actualizaríamos aquí, ¿no? Noté que descargaste, por ejemplo, el ebook 5 claves del SEO. Actualizamos y igual, algunas ideas sobre, por ejemplo, pues la misma temática, SEO. Ya tendríamos el primer correo, la llamada se puede crear la tarea, igual. Aquí, pues, ¿qué contenido le actualizaríamos? Enlace al documento y enlace al documento. Introducimos estos enlaces y además personalizamos estos mensajes. Y por último, el último marcador. Vamos a personalizar esto y vamos a ver qué sucede y cómo podemos hacer un seguimiento de nuestra secuencia. Hemos terminado de personalizar el contenido de las plantillas y hemos iniciado secuencia.
Bueno, y ahora, ¿cómo podemos ver la repercusión, la interacción del usuario y lo que está haciendo? Pues dentro de inscripciones vamos a ver cuántos contactos tenemos, si está programada la tarea, si ya se ha hecho la anterior o está pendiente de que actualicemos una tarea que es obligada antes de pasar al siguiente parámetro de la secuencia, y cuál es la calidad de estos correos automatizados. Obviamente, para tener una buena métrica y ver la repercusión de esto, ya lo veremos en el curso de Inbound Marketing y en el curso de HubSpot, pero tenemos que trabajar bien pues la apertura, nuestro asunto de correo, la respuesta, pues el mensaje que le estamos dando, si está haciendo hincapié en el dolor, en el pain point que tiene el usuario y por lo tanto siente interacción con nosotros. Y a partir de aquí pues podemos, como siempre, analizar, mejorar y continuar. Y esto es todo lo que tengo que contarte de secuencias en esta pequeña introducción de uso. Podríamos hablar de cómo personalizarlos, cuántos correos en virtud de la fase, cómo poder ir un poquito más allá con las distintas herramientas de HubSpot, pero para ello te recomiendo que te apuntes al lanzamiento del curso de HubSpot que tendrá lugar probablemente allá por el 1 de junio y que así puedas convertirte de cero a HubSpotero.